Buenas tardes, Diego, muchas gracias por la oportunidad de poder participar en este tema que es de suma trascendencia en realidad. Y como usted bien refiere, lamentablemente se quiere aprobar al caballazo en el Congreso de la República, o se pretendería, ¿no? En este caso, justamente el día de hoy hay una marcha para meter presión precisamente para que este enorme estropicio ilegal salga adelante, y es una marcha que en realidad está encabezada o organizada por simpatizantes del Club Universitario de Deportes. Y que están en el Congreso, ¿no? Porque así como también se tiene amor por la camiseta, parece que algunos congresistas están utilizando el poder que ellos tienen para presentar este proyecto. ¿Quiénes son estos congresistas que inclusive aparecen con representantes de la UN actividades pasadas? Sí, bueno, en realidad, a ver, nosotros hemos podido averiguar que lamentablemente el sustento técnico que tiene, entre comillas técnico, que tiene este proyecto legislativo ha sido amparado objetivamente en este caso por el doctor Richard Martin Tirado, ¿no? Y el señor, siempre se me va su apellido en este caso, bueno, el que presenta el proyecto es el señor Flores Ancachi, ¿no? Como hemos visto, y el presidente del Congreso, en este caso de la Comisión de Economía, en este caso del Congreso, en aquella oportunidad el señor Revilla, ¿no? Entonces son básicamente los que han estado promoviendo este tema. Pero ¿qué es lo peligroso? Que al momento de hacer sustento técnico, estos señores se apersonan, en este caso como representantes del club universitario, y al momento de suscribir el dictamen, estos señores aparecen como entes imparciales y técnicos que de alguna manera amparan, digamos, legalmente en base a su expertise este proyecto de ley. Entonces estamos hablando de juez y parte, ¿no? Evidentemente acá tenemos nosotros claro quiénes son todos los congresistas que han aprobado este dictamen, ¿no? Absolutamente nefasto para los intereses del país en general, y que en buena cuenta algunos de ellos, como el almirante Montoya, por ejemplo, han reconsiderado su decisión inicial y en una actitud saludable, cuando menos, han declinado su voto inicialmente favorable a este dictamen, ¿no? Entonces esperemos que este accionar o esta línea de acción siga en el transcurrir de estos días, que seguramente se va a someter a debate. ¿Cuál es la intención de este proyecto? ¿Cuál es el motivo principal? Bueno, este es un proyecto normativo que objetivamente lo que viene a hacer es modificar y complementar, entre comillas, la ley 31279, que es la ley que regula el procedimiento concursal de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el Perú. Es una ley cuestionable que se dictó en el año 2021, es la que nosotros denominamos Ley Perro Muerto número 1, y que objetivamente esto fue sometido también a un cuestionamiento a nivel constitucional, ¿no? Mereciendo justamente un pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional, que de manera polémica, cuando menos, porque fue en mayoría, con el mínimo de votos requeridos, expidió un pronunciamiento declarando infundada la demanda de inconstitucionalidad promovida en aquella oportunidad por el Colegio de Abogados de Huaura, ¿no? Y en tal virtud declaró que esto merecía ser objeto de una regulación, que es lo que se pretende con esta ley, supuestamente ley de perro muerto número 2, que le denominamos este proyecto normativo. Pero ¿cuál es el problema? Que este proyecto normativo en realidad no pretende regular ni objetivamente, digamos, complementar ninguna ley anterior. Lo que hace es imponer nuevas condiciones aún más, diría yo, cuestionables que la primera. De hecho, pasa por encima del derecho de los acreedores al imponer un plan de reestructuración, un plan de pagos, un cronograma de pagos, en este caso por 30 años, ¿no? Y efectivamente este proyecto normativo lo avala, porque establece de manera taxativa que aquellos clubes de fútbol que tengan deudas mayores a 100 millones de soles, o estamos hablando del 20% de la deuda, en este caso el Club Universitario de Deportes. Recordemos que el Club Universitario de Deportes debe casi 600 millones en total de deuda concursal. Entonces, alegremente este proyecto normativo dice: los que tengan más de 100 millones de deuda pueden pagar en 30 años. ¿No? ¿Y a quién calza eso? Únicamente a un solo club de futbolístico del país. Deportes. ¿No? Efectivamente, por eso decimos que es una ley con nombre propio. Y además tenemos estropicios guardias legales, peor aún, el artículo, con numeral 3 del artículo 4 de este cuestionable proyecto, establece que el administrador provisional, que además es encargado por SUNAT, que es un ente recaudador de impuestos, que no tiene nada que hacer administrando clubes de fútbol, porque efectivamente la labor de la SUNAT es recabar los tributos más bien para beneficio de todos los peruanos, ¿no? ¿Cuántas carreteras? Como lo hacen con cualquier negocio, ¿no? O sea, la SUNAT les pone la soga al cuello a los negocios chiquitos, al bodeguero, al emprendimiento, al emprendedor, al empresario, los ahorca para que paguen lo que corresponde en impuestos,
pero 500 millones de soles o 600 millones de soles le vendría muy bien al bolsillo de los peruanos, ¿no? En este caso al Estado, ¿no? Imagínese usted, y eso que estamos hablando objetivamente de que a la SUNAT solamente se le debe 136 millones de soles, solo a la SUNAT. Lo demás es de los demás acreedores laborales, el acreedor mayoritario que es aquella constructora que construyó el Estadio Monumental, ¿no? Pero a la SUNAT objetivamente se le adeuda 136 millones de soles. Entonces imagínese usted, como usted bien dice, cuántos hospitales, colegios, obras de infraestructura pública, ¿no? Fortalecimiento de nuestro sistema de justicia ordinaria, podríamos nosotros coadyuvar con esa ingente cantidad de dinero, y que no solo se está dejando de percibir, sino que además con numerales, dispositivos legales como este numeral 4.3 hasta se puede cuestionar, porque él dice que esto está sujeto a un proceso de actualización y sinceramiento de las acreencias concursales en general por parte del administrador provisional. Es decir, note usted el enorme perjuicio. La SUNAT designa, y el administrador que la SUNAT designa, en lugar de coadyuvar a los intereses de la propia SUNAT, lo que hace es someter a un proceso de sinceramiento y actualización de deudas que ya están legalmente reconocidas ante Indecopi. Esto es absolutamente flagrante y grosero, porque atenta contra cualquier noción fundamental de seguridad jurídica, ¿no? Imagínese usted que cualquier empresa pequeña, mediana o pequeña, o cualquier contribuyente en general tenga siquiera la oportunidad de sentarse a negociar con la SUNAT su deuda. O sea, si nosotros no pagamos nuestros impuestos, a los 2 o 3 días ya nuestras cuentas están embargadas. Entonces imagínese usted ese enorme... ¿Por qué tanta concesión con la U? ¿Por qué tanta concesión, cree usted? Bueno, la verdad es que entendemos que esto responde pues a intereses particulares, porque sinceramente esto no tiene ningún tipo de sustento técnico. Cualquier persona con una mínima formación, ni siquiera jurídica, sino de sentido común, se da cuenta que esto es una ley que favorece evidente y absolutamente a uno solo, ¿no? Y genera además una competencia desleal, objetiva, que venimos ya, digamos, perpetrando desde el año 2012. Desde el año 2012 que este club no paga ni un solo sol de deuda concursal, en detrimento de todos los demás que en su momento tuvieron la misma dificultad y que sí vienen pagando, como es el caso de nuestro propio club, el Club Alianza Lima. Debíamos nosotros casi 50 millones, hoy en día menos de aproximadamente 38 millones de deuda, habíamos pagado casi 18, ¿no? Y mientras en todo este interín estos señores no han pagado ni un solo sol, ¿no? Y encima se han valido de, digamos, de leyes cuestionables, ¿no? Otorgadas entre gallos y medianoche, como esta ley Perro Muerto 1, inicialmente decretada en el año 2021 para desconocer el pago de su deuda. Ahora, ¿y es verdad que la U está tan mal económicamente, o es que desde en las taquillas, cuando llenan estadios, cuando hay estos clásicos, pueden tranquilamente ir amortiguando su deuda? Pero por supuesto, imagínese usted cuánto recauda el Club Universitario de Deportes en un solo partido de fútbol. Estamos hablando de millones. El Club Universitario de Deportes tiene el estadio que le fue construido por la constructora Grenco, que en su momento, hasta hace 2 años, o hasta el año pasado, fue el estadio más grande del continente. Entonces imagínese usted la capacidad adquisitiva que tienen estos señores de poder generar recursos para poder cumplir con sus obligaciones. Pero claro, lejos de hacer eso, lo que han estado haciendo durante todo este tiempo es sencillamente eludir el pago de sus obligaciones de manera cuando menos cuestionable, y es lo que se pretende seguir haciendo, porque los señores, usted ha podido advertir que en diversas entrevistas lo que dicen sus administradores es que queremos pagar, ¿no? Ellos quieren pagar desde el año 2012, pero no han pagado ni un sol. Y esto les va a permitir objetivamente casi 50 años más de impunidad, porque son 3 años de adecuación a la norma, más prorrogables por 3 años más, ¿no? Hablamos de 6 años. O sea, lo que se quiere que paguen con esta propuesta es que se quiere que se condone la deuda, o que se pague por armadas en 35 años. No, a ver, lo que objetivamente propone esta normativa es que se le otorgue un plazo, primero de 3 años de adecuación, prorrogables por 3 más, ahí hablamos de 6 años, ¿verdad? Más el plazo de 30 años que impone la propia norma. O sea, la norma premia al que debe más, porque al que debe más le da más años para pagar. Claro, le da más años para pagar. Entonces, décadas estamos hablando, no estamos hablando de un par de años, le da décadas para pagar. Ya quisiéramos todos tener esa suerte, ¿no? Imagínense, hay acreedores laborales que ya han fallecido. Estamos hablando de hace más de 12 años de esta discusión. Y lamentablemente es algo absolutamente grosero, ¿no? Y que el Estado se preste para este tipo de jugarretas, vamos a decir, me parece sinceramente cuestionable y condenable desde todo punto de vista medianamente lógico, ¿no? Entonces estoy seguro hay una foto que justamente acompaña esta denuncia que también nos ha llegado a nuestra redacción, donde aparecen los congresistas, el señor Cabero, Alejandro Cabero, la señora
Rosángela Barbarán, la señora Rumbera, la señora Amuruz, ¿no? La señora Rosalía Amuruz, el congresista Lizarzaburu, congresista Anderson y Flores Acachi, ¿no? Que tiene varias denuncias el congresista. Entonces, ellos, ustedes consideran que están desde sus curules, desde las diferentes comisiones y grupos de trabajo que ellos integran, impulsando precisamente, específicamente en la Comisión de Economía, este proyecto para favorecer a la U. Bueno, yo creo que es absolutamente evidente, ¿no? Como usted lo ha mencionado, muchos de los congresistas que usted inclusive ha mencionado han aparecido en digamos, eventos públicos organizados por parte del Club Universitario de Deportes, como, entre comillas, simpatizantes, o no sabemos a título de qué, ¿no? Como por ejemplo la cena de gala de su aniversario número 99, donde vimos a muchos de ellos en un evento absolutamente público, al cual todos tenemos acceso al material filmográfico correspondiente, ¿no? Apoyando abiertamente a este club cuando ellos deberían servir al interés de todos los peruanos en general. Todos podemos tener una simpatía por cierto club profesional, pero estos señores son sus funcionarios públicos, ¿no? ¿Dónde está, digamos, la labor que ellos ejercen en cuanto, por ejemplo, un eventual conflicto de intereses? O sea, ellos se identifican con un club y legislan luego en pro de ese club. Eso no es absolutamente proscrito por el reglamento jurídico. Eso es lo que cualquier Pero en este Congreso todo pregunta. puede pasar, lamentablemente, señor Lozano. Esperemos que haya un poquito de conciencia en aquellos parlamentarios y que obren con corrección, ¿no? A veces parece que estuviéramos pidiendo un milagro, que es la labor que deberían hacer los congresistas, pero en base en todos estos casos y normas que se están aprobando al caballazo y que están direccionadas, lamentablemente, esperemos que esta norma, la del perro muerto 2, no sea una de ellas. Muchas gracias. Hasta luego. Ha sido muy gentil. Hasta luego. Muchas gracias a usted. Ese congresista Jorge Luis Flores Acachi, ¿no? De Acción Popular, congresista denominado también o sindicado como Los Niños. Este congresista le mochaba un mochasueldo muy conocido, ¿eh? Le mochaba el 10% de su sueldo a los trabajadores, joyitas, ¿no? Joyitas, de verdad. Esta gente está en el Congreso impulsando y promulgando, aprobando normas que favorecen sus intereses, ¿no? Hasta el club que ellos abrazan. Es una locura, de verdad. Bien, vamos al corte y regresamos con la última parte de Detrás de la Verdad.